Dios te bendiga. Bienvenido a Meditación Cristiana. Recuerda que este es un espacio donde escuchamos la palabra de Dios, donde hablamos palabra de Dios. Este es un espacio donde meditamos un poco acerca de un pensamiento, acerca de un texto de la palabra del Señor Jesús. Bueno, en esta oportunidad vamos a tomar lectura en el libro de Josué, el capítulo 4, el versículo 8. Y los hijos de Israel lo hicieron así como Josué les mandó. Tomaron 12 piedras de en medio del Jordán, como el Señor lo había dicho a Josué, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, y las pasaron a un lugar donde acamparon y las levantaron allí. Aquí nos encontramos otra hermosa historia que nos cuenta la palabra de Dios. Y quiero titular esta corta y sencilla reflexión: de un mundo de pecado a un lugar especial. Bueno, damos gracias a Dios porque nos da la oportunidad de compartir nuevamente su palabra, de estar acá en este espacio llamado Meditación Cristiana para escuchar la palabra de Dios. Una nueva oportunidad que Dios nos da para disfrutar de sus bendiciones. Y hoy es el día aceptable. Hoy es donde tenemos la oportunidad, y por esto es que debemos dar gracias a Dios. Gracias a Dios por una nueva oportunidad, por un nuevo día, porque estamos rodeados de la bendición de Dios. Aquí nos encontramos con una hermosa historia. El pueblo de Israel, que es el pueblo de Dios, venía cruzando el desierto con sinnúmero de dificultades, de circunstancias, Dios haciendo maravillas en medio de ellos, y llegaron al límite, a las orillas de este río llamado Jordán. Ya iban a cruzar, y al otro lado quedaba la tierra prometida, por lo que ellos habían cruzado todo el desierto y ya iban a pasar, pero necesitaban cruzar el río. Y el río, dice la palabra de Dios, que ese río estaba desbordado, porque en los tiempos de la siega el río Jordán se desbordaba a causa del invierno. Entonces el río estaba crecido, estaba grande, pero Dios detuvo ese río, abrió ese río en dos para que los hijos de Israel, para que el pueblo de Israel pudiera cruzarlo. Pero Dios le había dicho a Josué que escogiera a un hombre de cada tribu, o sea, 12 hombres, para que cada uno sacara una piedra de allá, del fondo del río, y la pusiera en un lugar especial. Y así fue. Pasó el pueblo, y estos hombres que Josué había delegado para que sacaran la piedra, lo hicieron así. Cada uno sacaron una piedra del río Jordán, y dice la palabra de Dios que levantaron un monumento. Las pusieron, las levantaron en un lugar. Pero esto era con un propósito. Y el propósito era que cuando les nacieran sus hijos y los hijos de sus hijos, o sea, cuando vinieran esas generaciones y les preguntaran a sus padres qué significan esas piedras, ellos les dijeran: esas piedras fueron sacadas de lo profundo del río, cuando el pueblo de Israel pasó en seco, cuando Dios dividió el río para que pasáramos. Entonces eran de testimonio de las maravillas que Dios había hecho en medio del pueblo de Israel. Y así pasa con nosotros. Nosotros estábamos en lo profundo del río que en este caso sería el mundo, el pecado. Estábamos allá en lo profundo, tal vez sin esperanza, tal vez sin saber que estábamos allá, y realmente nosotros éramos esas piedras
que estábamos allá en lo profundo del río de pecado y del río de maldad. Y Dios detuvo ese río y fuimos sacados por medio de su palabra de allá, de lo profundo donde estábamos, y nos puso en lugares especiales. Y ahora nosotros contamos de las maravillas que Dios ha hecho, de las maravillas que Dios hace y de las maravillas aún que Dios hará. Entonces, nosotros hemos sido sacados de ese lugar, de un lugar de donde tal vez nunca creímos que íbamos a salir, pero Dios, a través de su misericordia, nos sacó de allá y nos puso en un lugar especial. Y tal vez, si tú estás escuchando este audio y no has tomado la decisión de salir de allá, de ese mundo de pecado, y te sientes envuelto por las cosas de este mundo, quiero invitarte para que te dejes sacar por la palabra de Dios. Dios te quiere poner en un lugar especial. Dios te quiere poner en alto para que cuentes las grandezas de Dios. Así como a mí y así como a muchos, nos ha puesto en lugares especiales, y hoy podemos decir que Dios es grande, que Dios es poderoso, que Dios es misericordioso. Así que la invitación es, si ya te dejaste sacar, si ya estás en un lugar especial, quédate allí, sigue testificando y sigue diciendo de la grandeza y sigue contando las grandezas de Dios. Pero si aún estás allá en lo profundo del río, hay oportunidad, aún hay oportunidad, y Dios lo que busca son corazones dispuestos, sensibles a la palabra de Dios. Así que aún hay oportunidad para salir del mundo de pecado y ser puesto en un lugar especial. Dios te bendiga.